La verdad que hoy amanecer, además de con todos estos lindos mensajes, con el panorama general de América Latina, sobre todo las cosas que vienen pasando y este fin de semana, y no solo me refiero a la inestabilidad institucional presente en varios países, pero también a los desastres naturales, ahora Colombia, en fin. Obviamente, de todas maneras, hoy nos vamos a concentrar puntualmente en Venezuela porque hay un nuevo capítulo por demás interesante, que involucra a la Cancillería y al mensaje más reciente del presidente Vázquez. Pero vamos a repasar las últimas idas y vueltas del proceso en Venezuela y la posición de nuestro país. Director. Venezuela vivió este viernes una jornada tensa por segundo día consecutivo, luego de la decisión que tomó el miércoles el Supremo de asumir las competencias del Parlamento, una instancia controlada por los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay denunciaron la intromisión sistemática del Tribunal Superior de Justicia venezolano en las competencias de la Asamblea Nacional. Instar al gobierno de Venezuela a adoptar inmediatamente medidas concretas para asegurar la efectiva separación de poderes, el respeto del Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las instituciones democráticas. La medida fue derogada después que el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, CODENA, exhortara en la madrugada del sábado al Supremo a que revisara las sentencias que él mismo emitió hace 3 días y que despojaron al Parlamento de sus funciones. Se escucharon voces de toda la oposición política del Uruguay hablando de golpe, y yo quiero que hoy reclamarle a los dirigentes de la oposición del Uruguay que salgan a reconocer el gesto de Maduro. Quiero escuchar a la calle Pou, a Bordaberry, que se rasgan la vestidura con la democracia, decir que estuvo bien Nicolás Maduro al restablecer la forma republicana para llevar adelante el conflicto. Yo estoy llamando al presidente Tabaré Vázquez hace una semana para conversar las declaraciones y la actitud de su Cancillería, porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio, y no puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guardan silencio de las masacres en otros países. Al margen de cuán ocupada pueda haber estado la línea del presidente en estas semanas, ¿no? Ya hubo una respuesta contundente de rechazo a las acusaciones que ha hecho Maduro con respecto a nuestro canciller Nino Noboa. ¿Qué opinión le merecen a ustedes? Sí, habría que agregar que en este compacto que precede este comentario faltó una cosa muy importante, quizá por el apuro en editarlo, y es que en el mismo acto en el cual el presidente Maduro se refiere en esos términos al gobierno del Uruguay, a su presidente y a su canciller, en ese mismo acto estaba presente una delegación del PIT-CNT que fue a llevar un mensaje de solidaridad al gobierno de Venezuela, que estaba atacando de una manera increíble al gobierno de Uruguay. O sea, eso faltó y me parece que es un elemento muy importante porque introduce una nota muy amarga en un momento en que el Uruguay está siendo atacado por el presidente Maduro, el gobierno uruguayo, que una delegación del movimiento sindical llega presente en ese acto. Me parece que es una muy mala señal y que ojalá promueva la recapacitación, que recapaciten frente a este hecho, porque es una situación política internacional muy delicada que está enfrentando Uruguay con Venezuela. Este comunicado del presidente Vázquez insta a Maduro a presentar pruebas de esas afirmaciones. Yo creo que si Maduro tenía una esperanza puesta en el gobierno de Uruguay para que pudiera desequilibrar esa balanza que viene bastante contraria a sus intereses, acaba de dilapidarla. ¿Fue duro o fue justo el presidente Vázquez? Fue totalmente justo. No, lo que pasa es que quizás conviene recordar que la respuesta esta a la que está aludiendo nuestra compañera tiene que ver ahora en el, bueno, por obvia necesidad de la síntesis, no se mostró el momento en que el presidente dice, ya no, sugiere, y esa es la respuesta, que la Cancillería de Uruguay coordina acciones con el Departamento de Estado y con la Embajada de Estados Unidos. Exactamente. Que ahí, de eso, esa es la acusación a la que, bueno, por supuesto... Sí, lo acusa de agredir directamente. Se aleja el gobierno de Uruguay, pero además insta a que presente pruebas o de lo contrario se rectifique públicamente. Exacto. Yo quisiera del compacto de imágenes rescatar una parte que me parece muy graciosa, que es Alejandro Sánchez pidiéndole a los candidatos, a los líderes de la oposición,
que aplaudan poco menos a Maduro porque da una marcha atrás con su golpe de Estado. O sea, es como si le hubiéramos todos aplaudido a Gregorio Álvarez porque hizo el ciclo de apertura de diálogo con los partidos para terminar las elecciones. O sea, realmente una actitud insólita. O sea, yo no voy a aplaudir nunca a un dictador que disuelve las cámaras, por más que después por la presión internacional se vea obligado a dar marcha atrás. Pero compartiendo eso, es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque lo que hace Maduro no es una marcha atrás, ratifica en los hechos que hay una dictadura. ¿Por qué? Porque si hay un poder judicial independiente, digamos. ¿Cómo el presidente Maduro le va a dar una orden? ¿Y cómo hay que festejar? O sea, ¿cuál es el criterio de por qué hay que festejar que un presidente de la República le dé una orden al Supremo Tribunal de Justicia de hacer lo que el presidente piensa que tiene que hacerse? O sea, es al revés. O sea, lo que hizo el diputado Sánchez yo creo que no lo pensó muy bien. En realidad, lo que hace Maduro en esa sucesión de hechos es simplemente ratificar que hay una ruptura del orden institucional. O sea, hay que empezar a pedirle a todos los sectores políticos que respeten la democracia. Si me permiten, vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña hoy en estudio, diputado Trovo. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy. Y a todos les cuento que el diputado Trovo está hoy aquí porque además en nuestro programa del viernes, donde se trató este tema con la presencia de Abella, él mismo, y por eso a usted le corresponde el derecho a réplica, lo acusó de ser un agente desestabilizador a favor del imperialismo. Como Nino Boa, más o menos. A ver, así como se le permitió a Abella explicar sus argumentaciones, le corresponde a usted responder a esas acusaciones. Muchas gracias. La verdad que ¿Tiene usted vínculos con el imperialismo o corporaciones internacionales que de alguna manera yo creo que al que tengo que ejerzan injerencia? Al que tengo que responderle es a quien me quiso insultar, porque me calificó de ingerente cuando en materia de derechos humanos precisamente la injerencia la están cometiendo los que defienden al gobierno de Maduro, los que han defendido al gobierno de Chávez, porque todas las organizaciones internacionales vinculadas con los derechos humanos, del ámbito de Naciones Unidas, del ámbito de la OEA, organizaciones privadas independientes como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, han dicho categórica y permanentemente que en Venezuela hay violación de derechos humanos, que hay prisión política, que hay persecución a la prensa, que hay, todo tipo de cortapisas e impedimentos para que se puedan ejercitar libremente los derechos que están consagrados por Naciones Unidas y por la Declaración Americana. Fíjese algo, hay sectores políticos en Uruguay que defienden al gobierno de Maduro, que defienden el gobierno o el proceso que inició Chávez. Yo no sé las razones, tampoco quiero poner aquí sospechas encima de la mesa, pero indudablemente que hay vínculos políticos y vínculos económicos que los obligan a salir cada vez que hay una circunstancia en la cual Venezuela se sienta como está permanentemente sentada en el banquillo de los acusados. Entonces, yo por supuesto que no voy a admitir que ninguna persona, por la posición que tenga o porque ponga énfasis en sus palabras, diga que a mí me anima un propósito espurio cuando hablo del tema de los derechos humanos y de las libertades. Nunca me ha animado cuando hablaba de Cuba, y hoy todo el mundo habla de Cuba y sabe que en Cuba se violan los derechos humanos, o cuando hablamos de Venezuela, cosa que hacemos desde hace ya muchos años, cuando aún en Uruguay todavía muchísimos, un gran porcentaje del sistema político, inclusive de la población, tenían la sensación de que allí había una especie de revolución reivindicativa, de cuestiones de carácter social, económico, etcétera, cultural, que definitivamente se ha convertido en lo que uno veía que se pautaba desde el inicio. Una gran confrontación entre dos sectores de la opinión pública y la población, la acusación al que piensa diferente y la descalificación al que piensa diferente, lo que ha puesto en marcha un mecanismo perverso, que es precisamente este, en el cual un gobierno, apoyado lamentablemente por las Fuerzas Armadas, destruye las relaciones que debe haber en un régimen institucional. Cuando pierde la mayoría en el Parlamento, pretende abortar al Parlamento y quitarle sus potestades, y luego construye la idea de que el Tribunal de Justicia se apropie de las potestades parlamentarias, algo que está fuera de la lógica de cualquier cabeza realmente bien ubicada en materia de división de poderes, de respeto a la República y precisamente a la garantía que esto supone para los ciudadanos. Y luego
que se toma una medida de esas características cuando las organizaciones internacionales, cuando la comunidad internacional reaccionan con la vehemencia y la firmeza con la que deberían haber reaccionado ya hace mucho tiempo, inclusive el propio gobierno de Uruguay, que siempre ha sido muy tímido en estos temas, precisamente prisionero de las tensiones internas que existen, de quienes quieren apoyar al chavismo y a Maduro y quienes eventualmente quieren señalarle sus incumplimientos. En ese momento el gobierno da marcha atrás y con otra medida inconstitucional convence al Tribunal de Justicia que no puede apropiarse de las potestades que tiene la Asamblea Nacional y por tanto tiene que renunciarlas. Entonces, es un panorama realmente lamentable, respecto del cual enfáticamente digo, Uruguay no puede estar lejos de la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, porque Venezuela estuvo cerca de la defensa de esos principios cuando nosotros teníamos una dictadura. Bien, ahora, sin cuestionar la validez de los argumentos de la injerencia internacional ante la situación de Venezuela, sin cuestionarlos. Esta pregunta es otra. ¿No le parece honestamente que la lupa está puesta excesivamente en Venezuela? ¿Dónde están los organismos internacionales o los propios partidos tradicionales cuando también se están vulnerando derechos humanos cerca? Bueno, lo peor para no afrontar un problema es generalizarlo. Para decir que no hay violación de derechos humanos, lo peor es acusar al que dice que hay violación de derechos humanos. ¿Por qué no se ocupa de la violación de derechos humanos que existe aquí o allá o en otros lugares? Pero la pregunta es ¿por qué no se ocupan también? No, es que nos estamos ocupando de un tema muy cercano. Nos estamos ocupando por razones éticas primero, que es precisamente la defensa de los derechos de personas que son sujetos de derecho como nosotros. Por tanto, comparándonos, no podemos situarlos en un escalón de segunda pensando que esa gente no tiene derechos o los mismos derechos que tenemos nosotros. Pero además de la obligación ética, tenemos obligaciones políticas, que son las de los compromisos multilaterales que hemos asumido, precisamente con Venezuela, en este caso, como en el caso de Cuba, cuando yo hablo del tema de Cuba también. En el caso de Venezuela, Venezuela es un país que integra voluntariamente organismos que nosotros integramos. Mercosur, UNASUR y la OEA. En cualquiera de los tres existen pactos que fueron firmados por Venezuela y por todos los demás. Y en el momento en que se le quiere aplicar ese pacto a uno de los países, en este caso Venezuela, violador de derechos humanos, a nosotros se nos acusa de estar acusando definitivamente un solo país y no tener en cuenta otro tipo de situaciones. Bajo ningún concepto. ¿Tendremos en cuenta otras situaciones? Porque nos preocupa, por ejemplo, la situación del Paraguay. Y cuando hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002, ¿qué pasó allí con las expresiones o las observaciones exteriores? Nosotros siempre, el Partido Nacional, el partido en el cual yo trabajo y milito, ha sido categórico en todas las afirmaciones respecto de los procesos de violación institucional o de ruptura institucional. Nosotros bajo ningún concepto apoyamos ninguna dictadura de ningún tipo y bajo ninguna justificación. Creemos en el Estado de Derecho, creemos en las libertades de los ciudadanos, creemos en la igualdad de los seres humanos que tienen libertades innatas o su condición de tales y tienen que ejercerlas, y creemos que no hay ningún gobernante ni ningún gobierno, en las circunstancias que sea, que tienen derecho a conculcar las libertades de sus ciudadanos. Y por eso, en el tema de los derechos humanos y en el tema de las libertades, que es un tema de carácter internacional, precisamente porque hoy en día justamente ya no es un tema de injerencia hablar de los derechos humanos en un país ajeno al de uno. No es un tema de injerencia porque se han creado instrumentos internacionales de potencia y validez desde hace muchísimo tiempo y en los últimos tiempos con mucho más fuerza. Si no habría dictadores o habría individuos que han cometido actos de gobierno aberrantes que no podrían ser juzgados por el Tribunal de Justicia Internacional porque estaría metiéndose en los temas internos. Bien, pero a ver, permítanme, porque una cosa no quita la otra. No se trata de pasar el tema para un lado para no enfocarnos o atender a otro tema. ¿Ustedes de verdad creen que la comunidad internacional, nosotros incluidos, hacemos una observancia justa de las miserias o de los problemas que están enfrentando otros países? Porque hablar de derechos humanos o no hablar también tiene que ver con no hablar hoy en día de que todavía sigue la prisión de Guantánamo, no hablar de los estudiantes que mueren en México, o considerarnos noticia de un día.
contra esta seguida intensa que se tiene sobre Venezuela. Lo pregunto. Pero la pregunta, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con otra, y es cómo se arman las agendas de los países, cómo se arma la agenda de este programa, cómo se arma la agenda de un noticiero. ¿Se ponen todos los temas arriba de la mesa al mismo tiempo? No. No se hace así. Un diario no se hace así. No se ponen todas las noticias arriba. Se jerarquizan, se ordenan, se priorizan. Con criterios, ¿no? Y ahí está. Bueno, perfecto, la pregunta es ¿qué equidad o justicia hay en esos criterios? Estamos de acuerdo. No podemos poner todos los temas porque no analizamos ninguno. Lo analizamos en función de ciertos criterios. Es lo mismo, por ejemplo, un diario que organiza una agenda o un programa de televisión en Madrid, en Montevideo o en Guatemala. No, no lo es. ¿Cuál es el punto? Porque hay realidades que afectan más a una sociedad que a otra. En Uruguay, por ejemplo, y volviendo al tema aquí, ¿por qué hoy hay un destaque del tema Venezuela y por qué otros quieren acallar el interés del tema Venezuela? Las dos preguntas son válidas. ¿Por qué alguien lo quiere poner en la agenda y por qué alguien quiere quitarle importancia y decir, che, ¿por qué no hablan de México? ¿Por qué no hablan de Guatemala, de Honduras, de Kenia, de Etiopía? ¿Por qué? Claramente porque en el primer caso, Uruguay tiene firmados con los otros países determinados compromisos que tiene que cumplir. Pasó cuando fue el problema institucional en Paraguay con el presidente Lugo, pasó cuando fue el problema institucional en Brasil. Siempre esos temas están en la agenda, porque estamos en el Mercosur, porque estamos en la OEA. Entonces es legítima la preocupación, primero por asuntos políticos y segundo porque en materia de derechos humanos se terminó el concepto de nacionalidad. Los derechos humanos tienen vigencia universal. ¿Compartís la mirada, Verónica? No comparto la mirada. Creo que tiene razón en que la agenda se arma, pero se arma en función de intereses. Llámele, Pascal, criterio, yo le llamo intereses. Yo creo que, lo he dicho en estas últimas horas, importa más la situación de Venezuela porque es el último bastión de los populismos de izquierda en América Latina. Si cae Maduro, está cayendo el chavismo, está cayendo el ideal de ese socialismo del siglo XXI y eso es visto por las derechas del resto del continente como una oportunidad a favor. A mí me parece que acá la línea es fina, pero sin embargo es clara. Ninguno de los comentarios acerca de por qué en lugar de hablar de este no hablan del otro, debería a ninguno de los que somos críticos, muy críticos con lo que está pasando en Venezuela, bajar ni siquiera un gramo de esa crítica. ¿Se entiende? Sin embargo, me parece que la pregunta aplica. Me parece que la pregunta es pertinente. Y pongo otro ejemplo del que no se ha hablado, más allá de yo creo que es interesante el caso México, más allá que creo que fue interesante y lo sigue siendo por otras perspectivas el caso Honduras, para hablar de países de la región del continente y que hablan nuestra lengua. Hay otro caso muy, muy clarísimo y es el que estamos viviendo todos con China y la necesidad más o menos unánime de todo el espectro político de que es bueno para el Uruguay hacer un TLC. Un TLC con una dictadura, ¿no es cierto? Entonces, déjame terminar. Señora, bueno, yo entiendo, pero tenemos que hacer una pausa. Tro, ¿usted nos puede acompañar un poquito más o está muy apurado? Está muy apurado, ¿no? Mucho gusto. Sí, bueno, gracias. Ligia, desde Unidad Popular te doy la palabra en el próximo bloque, ¿sí? Una pausita y ya venimos, ya venimos.